pero a mí eso no se me olvida. Entonces yo siempre he dicho que lo que vivieron mis abuelos sí fue violencia. Acá en la ciudad es más como la insensatez que tenemos los ciudadanos de no hacer una buena democracia. Y eso afecta a todo el territorio nacional, lo que pasa en las ciudades. Pero entonces Yo digo tú que... estás mencionando una cosa súper clave en esa lectura del conflicto armado. Es como la Sí, desigualdad entre lo rural y lo urbano. exactamente. Porque yo siempre lo digo, uno en la ciudad, uno vive en Disney, en Colombia. No, sí, exactamente. Acá, excepto la época de Pablo Escobar, Ujú, en Bogotá, en las ciudades en general, y eso que yo estoy en la Nacional, y en la Nacional uno sí siente un poquito más el conflicto, porque ujú. estudia con todo tipo de personas, ¿no? Uno estudia con guerrilleros, con paramilitares, También, ¿sí? exacto. Pero es como un juego, a Ujú, lo que realmente se da a nivel del campo. Yo no he estado en una situación de esas, ujú. tú misma lo mencionas muy bien. Entonces, mira que una de las Sí. causas es, primero, no solo es el poder político y económico de las élites, sino también la desigualdad, ¿no? Entonces, fíjate, haciendo un Ujú. análisis así, imagínate cómo la Organización de Naciones Unidas, que se supone funge como el gobierno mundial, ¿me estás oyendo bien? Sí, sí, sí. Ok. O sea, ¿cómo las Naciones Unidas, que supuestamente hace como de gobierno mundial, puede solucionar en Colombia para poder lograr una paz real, la desigualdad, esas clases políticas que han monopolizado el poder económico y político, la violencia como forma de resolución de conflictos, la falta de educación, la falta de democracia, la falta de educación, la falta de salud, o sea, realmente un concepto integral de paz, por eso es que a mí me gusta hablar de Galton, es muy complejo. Por eso es que en las Naciones Unidas se queda con el concepto negativo de paz de entreguen las armas como si entregar las armas fuera, por ejemplo, el culmen de la resolución de los conflictos, que es lo que yo creo muchas personas no han entendido. Es decir, entregar las armas es una parte de un proceso de paz, no es la paz, es una parte muy pequeña. Porque para poder lograr una paz en Colombia, por ejemplo, tendríamos que solucionar las causas que originaron ese conflicto. Y no es lo mismo, por ejemplo, el conflicto que se ha dado con las FARC, que tiene unas causas rurales diferentes al conflicto que se dio con el ELN, al conflicto que se dio con el M-19, al conflicto que se da con los paramilitares. Es diferente. Más, los teóricos y los expertos en conflicto dicen en Colombia no hay un conflicto armado, hay múltiples conflictos armados, ¿no? ¿Me Sí, oyes? señora. Ah, Sí, ok. señora. Sí, sí, sí. Como te Sí. quedas congelada, pienso que se va mi internet, Ah, pero no. no, tranquila. Sí, sí, se te tiende a como a ir el internet, pero no, yo ahí te escucho bien. Me No te avisas, si preocupes. acaso me das de oír, Sí. me avisas. Me paso Ajá, el no. computador para poder grabar. Bueno, Vale. entonces, la otra función del derecho internacional tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Así que uno siempre asimila el derecho internacional público con derechos humanos de VIH, pues resulta que eso es una parte importante, pero como estamos viendo no es la única, ¿no? Entonces, el respeto a los derechos humanos fundamentales hace parte de los valores fundamentales de las relaciones internacionales y del derecho internacional actual, ¿no? Y se supone que estos derechos humanos están asegurados por una serie de tratados internacionales, universales y regionales, como lo son el Pacto de Derechos Humanos de la ONU de 1966, sobre los, digamos, derechos civiles y políticos, y sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que lo hablaremos en su momento cuando hablemos de las generaciones de derechos humanos, pero también por los tratados regionales de derechos humanos. ¿Listo? Entonces yo les decía ayer, no sé si tú ya habías llegado a la clase, que hay dos tipos de sistemas de protección de derechos humanos. Por una parte, el sistema universal, ¿no? Donde están todos estos tratados de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Y por otro lado, los tratados y el sistema regional, en donde está, por ejemplo, la Carta Interamericana de Derechos Humanos o la Carta Europea de Derechos Humanos, y que tiene más fuerza el sistema regional que el universal, porque el regional es jurisdiccional, mientras que el universal es cuasi jurisdiccional. Me explico. El universal no tiene tanta fuerza legal como el regional, que sí tiene una fuerza jurídica
clara. O sea, las sentencias de las cortes, por ejemplo, la Corte Interamericana, deben ser cumplidas y acatadas por los estados, mientras que las sentencias de la Corte Interamericana de Justicia son recomendaciones. En eso se diferencia como el sistema universal del sistema, de los sistemas regionales de derechos humanos. Ahora, acá hay otro tema, y es que tú sabes, hay 3 generaciones de derechos humanos, ¿cierto? La primera generación son los derechos civiles y políticos, entonces el derecho a la vida, el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a la libertad religiosa, el derecho del culto, el derecho a al libre desarrollo de la personalidad. Esos son los derechos de primera y segunda generación. Ahora, los derechos perdón, esos son los de primera generación. Los de segunda generación son los famosos DESC, los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales encontramos, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo digno, el derecho a un descanso remunerado, el derecho a la cultura, el derecho a, bueno, toda esta serie de derechos que son conocidos como los derechos económicos, sociales y culturales. Los de tercera generación son los famosos derechos colectivos, ¿sí? Entonces, los derechos de tercera generación son, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al desarrollo o el derecho a la paz. Entonces, esas son las 3 generaciones de derechos humanos que cuando hablemos de derechos humanos vamos a puntualizar. Pero entonces, el tema acá es que los derechos de primera y segunda generación han tenido mayor como desarrollo jurídico en tratados y en costumbres internacionales. Y si bien se ha empezado a desarrollar más tratados de tercera generación, digamos que como es más nuevo estos derechos, el derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente, pues no están tan desarrollados como los de primera y segunda generación, ¿no? Es un problema allí. Ahora, hay otra función del derecho internacional que tiene que ver con la influencia del derecho internacional en la estructura interna de los estados, pero esto es una discusión y la vamos a ver, yo creo que la otra clase está, pues no, como te digo, no quiero avanzar tanto porque no está Ingrid, pero entonces es una discusión porque se supone que, digamos, para Herzberger, para Matías Herzberger, el texto que ustedes tienen de referencia, se supone que el derecho internacional filtra de alguna manera todas las decisiones internas de los estados, ¿sí? Pero, cuando hablemos del debate monismo-dualismo, vamos a ver que cada país tiene una estructura diferente. O sea, hay países en donde el derecho internacional filtra al derecho interno. Hay países que consideran que el derecho internacional y el derecho interno hacen parte de un mismo sistema, eso es el monismo. ¿Sí? El monismo es, o sea, no es que existan 2 sistemas jurídicos diferentes, sino que existe uno solo, ¿sí? Y se complementan el derecho internacional y el derecho interno. Y el dualismo dice, no, existe un derecho internacional, un derecho interno. Para algunos, en esta perspectiva, digamos, dualista, el derecho internacional está por encima del derecho interno y para otros el derecho interno está por encima del derecho internacional. Son diferentes. Eso lo vamos a ver en una sesión, digamos que solo para que entiendas que hay como 2 posiciones. Monismo, 2 sistemas jurídicos que son, dos sistemas jurídicos que hacen parte de uno solo, y el dualismo dice 2 sistemas diferentes que tienen diferente jerarquía según la posición. Y cada país tiene como una posición en ese debate, y no solo una posición teórica, sino jurídica. Y voy a dar algunos ejemplos cuando hablemos de esa clase. ¿Sí? ¿Vamos bien? Perfecto, profe. Listo. Entonces, hay otras 2 funciones que tienen que ver con el derecho internacional, que tienen que ver con el medio ambiente. Se supone que el derecho internacional, y digamos el derecho internacional medioambiental, que hay toda una línea allí, el derecho internacional, como te digo, es súper amplio, debe manejar de manera prudente los recursos no renovables, ¿sí? Y esto es un concepto de desarrollo que es el desarrollo sostenible. Entonces, digamos que en un inicio, cuando uno habla del concepto de desarrollo, se creía que el desarrollo era igual al crecimiento económico. Y eso es como la visión económica del desarrollo. Entonces, el desarrollo es igual al crecimiento del Producto Interno Bruto. Fíjate, por ejemplo, cuando el presidente de la República habla de que hay que reactivar la economía, ¿sí? Porque concibe que el desarrollo de Colombia depende de la reactivación económica. Es decir, a más producción, más economía,
más desarrollo. Eso es un concepto de desarrollo. Pero el desarrollo no se puede limitar a esa idea, porque el desarrollo no es solo crecimiento económico. El concepto de desarrollo sostenible es otro concepto de desarrollo. Significa que tenemos que lograr un equilibrio entre la producción económica y el cuidado del medio ambiente. Eso es el concepto de desarrollo sostenible. Es un concepto que yo creo que pocos países en el mundo implementan en la realidad, porque es difícil, piensa tú, en el debate que se da en nuestro propio país sobre la explotación de recursos naturales, ¿no? Es difícil, por ejemplo, explotar recursos naturales como el petróleo sin ir en detrimento de el agua, los derechos de las poblaciones indígenas o afro que viven en ese territorio, y sin ir en detrimento del propio medio ambiente, ¿no? Todo el debate que se da en torno al fracking. No sé si hay preguntas hasta acá, es que te veo congelada. No, profe, bien, Listo. bien. Entonces, se supone que el derecho internacional tiene esa función, ¿no? Que es la protección del medio ambiente y lograr un equilibrio que en mi concepto es súper difícil de lograr. Esto es un debate difícil. Piensa en el debate que se está dando también con la pandemia. ¿Cuidamos la salud o cuidamos la economía? ¿Sí? Pero si cuidamos la economía, descuidamos la salud. Es un poco el mismo debate. Sí, es que va también de la mano. Hay gente Exacto, que si no tiene con qué vivir, ¿qué hace? exacto. No Es que tenemos es que vivir bien al complicado. detrimento de mi propia salud. O sea, pero y tengo que producir. Es el mismo debate para nivel macro, el del desarrollo sostenible. Tengo que cuidar el medio ambiente porque le tengo que dejar a mis hijos, ese es como el concepto, un ambiente sano, pero a la vez uno de los recursos importantes, al menos para países como Colombia, es, por ejemplo, el petróleo, ¿sí? Por eso es que muchos criticaban, por ejemplo, a Gustavo Petro cuando decía es que tenemos que diversificar la producción económica, ¿sí? Con aguacate, etcétera, con recursos no renovables, con energías limpias. Pero digamos que esa idea de las energías limpias sí va de la mano con estos debates del desarrollo sostenible, porque es como, bueno, por ejemplo, podemos hacer energía limpia sin necesidad de ir en detrimento del medio ambiente, de recursos que no vamos a tener más, porque el petróleo se acaba, porque el gas se acaba, porque el oro se acaba. Y luego de qué vamos a vivir. Un poco es como la idea de quienes defienden el desarrollo sostenible. Pero por el otro lado, que es un debate difícil, y es que uno de los grandes recursos o de los ingresos que tiene un Estado es por recursos no renovables, precisamente porque son no renovables, son costosos y se pagan bien. Entonces el petróleo es un bien preciado en el mundo, el oro, las esmeraldas, etcétera, y estos países que llaman entre muy comillas subdesarrollados, porque nosotros no tenemos nada de subdesarrollados excepto la mente, eh, es es rico en recursos naturales. Entonces, por eso es que vienen acá multinacionales extranjeras y nos explotan, ¿no? Explotan nuestros recursos, se llevan y pues claro, nos queda dinero, pero nos queda un medio ambiente súper degradado. Entonces, es un debate súper complejo, ¿sí? Ese debate, digamos, está muy ligado con el debate comercio-cultura y con el debate, por ejemplo, comercio-industrias farmacéuticas, ¿sí? Son debates que no hay, es como cuando uno se casa con alguien y entonces la persona le dice, yo quiero tener hijos y el otro no. O sea, no hay un punto medio, es difícil. O tienes hijos o no tienes hijos, pero no se puede tener medio hijo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Son debates súper complejos, lo que en derecho llamamos como los casos difíciles. ¿Vamos bien? Sí, ¿Ingrid? señora. Sí, señora. Ah, y se me está cortando, ¿me oyes bien? No, bien, bien, bien. Bien. Bien, profe. Listo. La otra función del derecho internacional tiene que ver con el orden económico internacional. Entonces supone, o bueno, digamos que es en este ámbito donde el derecho internacional ha tenido como un gran desarrollo, ¿no? Y acá estamos hablando del derecho económico internacional. Digamos que acá es evidente, o bueno, para Heidegger, porque eso también es un ¿Me debate. repites eso, profe? Qué pena. Sí, claro que sí. Se Del supone ámbito del derecho internacional, ¿qué? económico. Mm. Entonces, desde esta perspectiva se supone que es evidente, se supone, porque ya vamos a ver por qué no, que es evidente las ventajas mutuas del desmonte de las restricciones comerciales, es decir, de las liberalizaciones comerciales. O sea, acá hay una premisa, es la premisa del liberalismo, de la democracia liberal. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales,
la democracia liberal supone que los estados democráticos no hacen la guerra entre sí. Te voy a dar un ejemplo. Si tú y yo somos socias, ¿cierto? Y tú tienes un negocio y yo tengo un negocio, pues a mí no me conviene que tú te quiebres porque yo quiero, o sea, necesito que te vaya bien para que a mí me vaya bien, ¿cierto? Si tenemos negocios mutuos. Entonces, esa es la premisa de la democracia liberal, es decir, las democracias liberales son capitalistas, ¿sí? Y las democracias liberales, capitalistas y democráticas no hacen la guerra entre sí. Fíjate que las guerras mundiales se han dado entre países democráticos con países no democráticos. Ejemplo, Estados Unidos contra Alemania nacionalsocialista, eh, Rusia, la Unión Soviética en su momento socialista con Estados Unidos capitalista democrática, así, ¿no? Entonces, esa es la premisa. Pero, por el otro lado, uno sí tiene que ser crítico con la liberalización comercial, porque evidentemente cuando uno hace análisis, por ejemplo, de quiénes ganan y quiénes pierden a nivel interno de las liberalizaciones comerciales, no todo el mundo gana y todo el mundo pierde, ¿sí? Hay sectores económicos que salen beneficiados y otros que se encuentran en desventaja. Entonces, piensa tú en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia. Estados Unidos tiene unas ganancias que va en detrimento de algunos sectores. Por ejemplo, el agro colombiano se vio muy afectado por el TLC con los Estados Unidos, ¿cierto? Porque evidentemente nosotros no tenemos la capacidad industrial de competir al mismo nivel que los digamos, los agricultores norteamericanos. Entonces, por eso es que yo te digo que hay que cuestionar un poquito esa idea supuesta de que la liberalización comercial es la mejor vía. Fíjate que ahora con la pandemia lo que está pasando es que los estados están volviendo a la privatización, digamos, al proteccionismo, ¿sí? Al cierre de fronteras porque nos toca, pero más allá de que nos toca, a los estados llamados de bienestar. Es decir, el comercio por sí solo no resuelve todas las desigualdades. Y entonces son los estados los que tienen que, de alguna manera, meter la mano para resolver esas desigualdades que el comercio no puede resolver por sí mismos. Entonces, estas son algunas de las funciones del derecho internacional. No sé si tienes preguntas hasta acá. No sé, ahí, no está claro. Eso se nota lo que está pasando ahorita. Así es. No, no hay esa igualdad acá. Siempre hemos estado por debajo de esos estándares por no tener, digamos, maquinaria, más recursos para los campesinos. Ellos lo hacen todo de forma tradicional. Así es. Allá no pasa eso, es la verdad. Y finalmente es ese sector el que se ve pues, en desventaja. O sea, que te vas a poner a competir el granjero norteamericano que tiene toda la industria, toda la tecnología con un campesino colombiano. O sea, Acá es de forma tradicional. Mis abuelos tienen una finca y ellos toda la vida han producido guayaba, panela. Y me decía mi papá que ahorita no están moliendo porque pues ya la panela no hay para dónde sacarla. imagínate. Entonces se empieza a perder la caña, se empieza a perder todos estos recursos y yo le decía eso a mis compañeros que día que terminamos una materia, yo les decía, es que esto es un ciclo, ¿no? Es un ciclo y vamos a llegar al punto, porque si los campesinos no producen, ¿qué van a comer las ciudades? Así ¿No es es. cierto? Ellos están botando la leche, botando miles de recursos y si a ellos no les ingresa dinero porque perdieron sus cultivos, bueno, qué sé yo, todo lo que hacen, no van a volver a sembrar, no van a volver a cosechar y entonces no van a volver a recoger porque acá lo hacemos de forma tradicional, no como allá. Exacto. Entonces eso es un círculo donde todos salimos afectados, pero acá en las ciudades mucha gente no ve eso, no les interesa. Para nada, para nada. Mm. Ahora, hay otra cosa, es absolutamente, pues a mí no me gusta utilizar adjetivos cuando hablo como académicamente, pero es, ¿cómo decirlo? No tiene sentido que si nosotros tenemos tantos recursos alimenticios, primero que haya gente que no tenga que comer, ¿no? Primero. Segundo, que estemos comprando banano, panela, arroz al exterior. Eso no tiene sentido. O sea, ¿qué sentido tiene que si nosotros tenemos los recursos lo compremos afuera? Que es un poco la crítica al libre comercio. Es como el libre comercio, hay una cláusula de la nación más favorecida desde la perspectiva de la Organización Mundial del Comercio. Se supone que como yo trato a mis nacionales, debo tratar a los extranjeros.
Entonces, si por ejemplo, yo le doy subsidios a los campesinos colombianos que producen panela, le tengo que dar subsidios a a quienes producen panela en el extranjero para que compitan con igualdad. Imagínate eso. Es realmente las reglas de la Organización Mundial del Comercio son absolutamente desiguales. Entonces, por eso es que yo cuestiono un poquito esa idea de que se supone que uno de los grandes avances del derecho internacional público es el derecho económico, porque pues el derecho económico internacional está basado en las reglas de la OMC y de la libre competencia y de la liberalización comercial y de la nación más favorecida, y bueno, un montón de reglas muy complejas. Entonces, bueno, hasta acá el tema de las funciones. Entonces, hoy voy a empezar el tema de sujetos. Te voy a compartir unas diapositivas. Te las voy a enviar también, espérame, te las envío también por el chat para que se las hagas llegar a Ingrid. Es Ingrid, pero a mí se me olvida que es Ingrid. Espérame un segundo. Ahí estás viendo mi pantalla. Ya está cargando, profe. Me avisas. Ya cargó. Perfecto. Entonces, el tema de los sujetos del derecho internacional es el tema, digamos, que teníamos como central para hoy. Entonces, sobre sujetos hay que decir lo siguiente. Hay que diferenciar en primera instancia entre sujetos del derecho internacional público y actores del derecho internacional público, ¿sí? Los sujetos del derecho internacional público tienen personalidad jurídica. Los actores del derecho internacional público no tienen personalidad jurídica. ¿Listo? Los sujetos del derecho internacional público, por tener personalidad jurídica, tienen derechos y deberes internacionales. En cambio, los actores solo tienen incidencia. Entonces, ejemplo de actores del derecho internacional público son las famosas ONGs, ¿sí? Las organizaciones no gubernamentales, o las empresas transnacionales. Entonces, ejemplo de ONG internacional es Human Rights Watch. Mira que Human Rights Watch, que hace toda una serie de seguimiento del cumplimiento de deberes de derechos humanos, pues tiene incidencia en el escenario internacional porque de alguna manera llama la atención a los estados cuando incumplen sus obligaciones respecto a los derechos humanos. Pero es una incidencia. No hay obligación de cumplimiento frente a esos actores, ni derechos, ¿no? Los sujetos sí tienen derechos y obligaciones, es decir, tienen personalidad jurídica, ¿listo? Ahora, el tipo de personalidad jurídica es diferente según si estamos hablando de sujetos típicos o atípicos, ¿bien? Me agrando la pantalla. Entonces, el sujeto típico por excelencia del derecho internacional son los estados, ¿cierto? Los estados son los únicos que tienen personalidad jurídica absoluta. Mientras que los sujetos atípicos tienen, o derivados, o los sujetos derivados tienen personalidad jurídica, pues no incompleta, parcial. Personalidad jurídica parcial. ¿Listo? Entonces, ejemplos de sujetos atípicos, hablábamos ayer, Comité Internacional de la Cruz Roja, la Soberana Orden de Malta, los movimientos de liberación nacional, y los derivados, organismos internacionales. ¿Listo? Hablemos un poquito de los estados. Yo creo que hoy alcanzamos a hablar de estados y no avanzo más para que Ingrid no se atrase mucho. Bueno, los estados. Los estados, digamos que hay una convención importante que va a reglamentar todo el tema de los estados, que es la Convención de Montevideo 1933, sobre derechos y deberes de los estados. En general, los estados tienen 4 elementos constitutivos. O sea, cuando uno define, claro que esta definición un politólogo te la va a discutir un montón, porque nosotros casi que vemos un semestre de teoría del Estado. Entonces el Estado para nosotros es algo mucho más complejo que territorio, población, organización y capacidad. Pero digamos, y no sé, creo que Milton de hecho dictó una clase de teoría del Estado que si puedes verla está chévere, porque es la visión del politólogo sobre el Estado. Cuando veamos responsabilidad internacional del Estado, esta idea digamos que se complejiza un poquito más. Pero por ahora me interesa que entiendas que el Estado tiene 4 elementos. Un territorio definido, ¿sí? Una población estable, un gobierno, o
sea, una organización jurídico-política. Y este cuarto elemento no para todo el mundo es esencial, pero sí es esencial, por ejemplo, para la constitución de un Estado como tal, la capacidad de relacionarse o de reconocerse con otros Estados, es decir, la soberanía. ¿Listo? Bien. Entonces, los Estados, por ser sujetos, sujetos de derechos plenos, pues no se limitan en derechos y deberes, ¿no? Y entonces hay un círculo de creación de reglas de producción del derecho internacional. O sea, el Estado como tal es quien crea, y por eso es el sujeto típico por excelencia del derecho internacional. El Estado crea las normas de derecho internacional, pero fíjate que a la vez las normas del derecho internacional limitan a los Estados, ¿cierto? Es como un círculo, por decirlo así. Son las reglas de producción. Los estados, entonces, en el derecho internacional van a ser el factor dominante, sin decir que son los únicos sujetos, y son los únicos que pueden hacer parte de la Organización de Naciones Unidas, ¿cierto? Ahora, devolvámonos una diapositiva para hacer una discusión. Si se supone, yo te decía que el cuarto elemento, la capacidad de, más que de relacionarse, es de reconocerse, ¿sí? La capacidad de reconocimiento es un elemento que hace un Estado Estado, pero este cuarto elemento es discutido en la doctrina jurídica porque, te voy a dar el caso, Palestina. Palestina tiene población. Nasli. Te estoy escuchando, profe. Es Pero que había desactivado, fui a poner el micrófono y lo que hice fue cerrarlo, lo tenía abierto. tranquila, no te preocupes. Yo Mm. te pregunto, para analizar un poco el concepto de Estado como un ejemplo, ¿Palestina tiene población? Palestina, sí. ¿Tiene un territorio definido? Un No sé, profe, no me acuerdo. Tiene Gaza y Cisjordania. ¿Tiene un gobierno? Ajá. Ya está, hasta ya no, profe, la verdad no sé. Sí, sí ¿Para qué le tiene. digo No, no mentiras? Sí, yo me imagino que sí. sí, tiene un gobierno. Sí. Pero digamos que te doy Ujú. este ejemplo porque tiene tres elementos constitutivos. Pero yo te pregunto, ¿Palestina es un ¿Que, que Estado? lo que lo hacen sujetos plenos? Sí. ¿Sería? Pero digamos que Palestina es un caso, o sea, es un caso complejo en las relaciones internacionales porque si bien, aunque tiene los tres elementos constitutivos, desde la perspectiva de la Organización de Naciones Unidas todavía no es un Estado. ¿Por qué? Porque hay unos estados que lo reconocen y otros estados que no. Entonces, Palestina, ¿cómo está en el marco de las Naciones Unidas? Como un estado que tiene voz, pero no tiene voto, ¿sí? Porque todavía no tiene el cuarto elemento, que es la capacidad de relacionarse con otros estados. Este cuarto elemento... Ahí ellos tienen la disputa con Israel, ¿no es cierto? Exacto. Y ellos deciden por ellos en ese caso. Ahí me queda esa duda. Pero cuando me dices ellos deciden por O ellos, sea, ¿qué tipo de decisiones te refieres? por no tener la capacidad, ¿m? De, Como está. O entonces, sí, sea, ellos... lo que entiendo es que ellos no tienen como ese elemento que sería como la soberanía. ¿O estoy eh, mal ahí? ellos no tienen soberanía porque además, por ejemplo, en Colombia ellos tienen un representante de Palestina en Colombia. Lo que no tienen Ujú. es el reconocimiento internacional. O sea, tienen el reconocimiento de algunos estados, ¿sí? Algunos estados reconocen a Palestina como un estado y otros no, ¿sí? Por el Mm, conflicto, digamos, que tiene con Israel. Por ejemplo, Colombia históricamente no había reconocido a Palestina como un estado, ¿sí? sí. ¿Por qué? Porque Ujú. Colombia tiene relaciones muy fuertes, económicas, diplomáticas e incluso militares con Israel. Entonces, claro, reconocer a Palestina como un Estado implica tener problemas diplomáticos con Israel. Hay otros, Ujú. Estados Unidos, por ejemplo, no reconoce a Palestina como Estado, ¿sí? Pero hay otros países que sí, ¿no? Ahora, ¿por qué Palestina? Bueno, y esto hay que remontar un poquito a la historia, ¿no? Entonces,
tú sabes que digamos, antes de Israel se crea en 1948, después de la Segunda Sí. Guerra Mundial, ¿sí? Ujú. Entonces, ese territorio que hoy se llama Israel, que antes se llamaba Palestina y que es ahora disputa entre Israel y Palestina, era una colonia inglesa, ¿sí? Antes de, digamos, en las guerras, era colonia inglesa. Cuando pasa el Holocausto y cuando pasa pues, la Segunda Guerra Mundial, en donde los judíos pues, son perseguidos por el régimen fascista alemán, los judíos se van a el territorio que en ese momento se llama Palestina y que en 1948 se denomina Israel, ¿sí? Y digamos, se independiza de la guerra de independencia, etc. El origen de ese conflicto tiene que ver con muchas cosas, pero dentro de ellas con Gran Bretaña. Gran Bretaña era el poder colonial que administraba ese territorio y antes de que se creara Israel le promete tanto a palestinos como a judíos, vamos a crear dos estados acá, independientes. Pero cuando se crea el Estado israelí en 1948, Gran Bretaña se va, deja, por decirlo coloquialmente, el conflicto, ¿sí? Y entonces ahí está el origen para mí del conflicto entre Israel y Palestina. O sea, se le promete a los dos estados, a los dos pueblos un estado, porque pueblo no es igual a estado, ¿sí? Estado requiere los elementos que ya mencionamos, territorio, población y organización jurídico-política. ¿Sí? Y fíjate que Palestina tiene los tres elementos de estado, pero no tiene reconocimiento internacional. Entonces, eso hace que para su creación sea difícil. Eso es el reconocimiento internacional. Exactamente. Entonces, es por eso que en este momento Palestina tiene voz en la ONU, pero no tiene voto, porque no es Estado O sea, lo que te quiero decir con todo esto, más allá de contarte un poco del conflicto árabe-israelí, es que el reconocimiento internacional es importante para la creación de los estados, ¿sí? Es muy importante. El ejemplo, Palestina, ¿sí? Palestina, algunas personas dicen que el reconocimiento internacional no es importante, pero yo disto de esa posición porque fíjate el caso de Palestina, ¿sí? Es decir, Palestina requiere reconocimiento internacional y eso implica también un reconocimiento por parte de Israel, de Estados Unidos y de todos los estados que no lo han reconocido para que a pesar de tener los tres elementos se consolide como un estado. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Bien. Entonces ya hablamos del territorio pueblo y poder estatal. Esta capacidad de relacionarse con otros estados fue instaurada por la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados del 33, o sea, la Convención de Montevideo que te mencioné, ¿vale? Que le agrega como ese cuarto elemento que en mi concepto es fundamental, fundamental sobre todo para la creación de los estados. Sobre el territorio estatal, entonces, el territorio, uno siempre piensa que el territorio es la tierra, ¿no? El subsuelo. Pero el territorio estatal es la superficie de tierra, aire, subsuelo y también las millas marinas, sí. El mar. El mar también hay, cuando veamos derecho de mar, voy a explicar con más detalle esto, pero lo que es la zona costera de 12 millas náuticas es lo que se conoce como mar territorial, ¿sí? Eso lo vamos a ver en derecho de mar. La población estatal, pues el conjunto de seres humanos nacionales regidos por el mismo ordenamiento jurídico del mismo gobierno. Y el poder estatal, pues se relaciona con el territorio y la población, o sea, es el gobierno como tal, ¿no? Hacia adentro es gobierno, pero hacia afuera es el sujeto de derecho internacional, o sea, los cancilleres, los diplomáticos son sujetos de derecho internacional porque representan a los estados. ¿Listo? Espérame un segundo. Reconocimiento en que íbamos, territorio. Listo. Entonces, el reconocimiento de los gobiernos, entonces, se relaciona con la aspiración de estos a representar el Estado reconocido y la creación o desaparición de un Estado, ¿sí? Supone el reemplazo voluntario o el reemplazo de quien se encontraba ocupando el poder hasta el momento. Es decir, un Estado puede desaparecer si desaparece uno de los elementos constitutivos del Estado. Por ejemplo, si desaparece el territorio, ¿cómo puede desaparecer un territorio? Por ejemplo, en el caso de sucesión de estados. Cuando un estado está, pues, por ejemplo, la ex Yugoslavia, que de hecho les tengo un video sobre eso para el siguiente taller,
la ex Yugoslavia era un solo territorio y por el conflicto que se da, se rompe en varios estados. Entonces desaparece la ex Yugoslavia y se crea Bosnia, Macedonia, etc. Ahí, entonces desaparece el estado yugoslavo para dar paso a otros estados. Por ejemplo, si desaparece la población, entonces tú te preguntarías, ¿cómo puede desaparecer una población? Una población puede desaparecer por un genocidio, por ejemplo, ¿sí? Por un asesinato sistemático en razón de el sexo, la raza o el origen étnico. O por la eliminación del territorio, ¿no? Por catástrofes naturales también desaparece el Estado. Es decir, cuando se desaparece uno de los elementos constitutivos de los estados, desaparece el Estado, ¿vale? Bien. ¿Qué otra cosa sobre estados? No sé si tienes preguntas hasta acá sobre el estado. No, no, señora. Más bien me causó curiosidad leerme bien lo de Palestina. Me lo voy a leer bien. De hecho, pues si quieres, es muy interesante ese tema, además es un conflicto, Ya sé que sí, ahí siempre ha sido un conflicto muy... con, sí, también. Bueno, yo creo que nos le dejemos hasta acá porque en serio no quiero avanzar mucho, no sé si Ingrid va a venir la siguiente clase, pero me da cosita realmente, pues, avanzar demasiado. Yo, pues, mi idea sí era como avanzar hoy todo lo de sujetos, pero el tema de sujetos es bien grande. Y si yo avanzo en eso, no sé luego cómo poner a Sí, Ingrid. es que de todas maneras, no estar en una clase queda un vacío grande. Sí, además Entiendo, profe. por la cantidad de temas Sí, que es abordar harto. en cada clase. O sea, yo tengo todo preparado de sujetos, pero sí me da cosa. Ahora, lo que yo propongo entonces es como tarea, para que, pues si le dices a Nasli, igual yo escribo ahora por el chat, que se A lea, Ingrid. sí, perdón, a Ingrid, perdón, Tranquila. tengo dos, ¿no? Menos mal. Que se lean el capítulo de sujetos para mañana. Pues Listo. que lo empiecen a leer. Y que me envíen, ya yo creo que mañana, para finalizar como un taller por semana, el ejercicio que les puse el día de ayer. Es como aprovechar, si puedes, este tiempito para avanzar en las lecturas. Es largo, es un capítulo largo. Profe, hacemos lo de la peli para hacer el ensayo, hacer como el resumen, como, bueno, No es un como resumen, acuérdate que no no, es es como el ensayo, la vaina, el ensayo, sí. el ensayo Sí, la idea de es la película. la idea es que en este tiempo que nos queda hasta la una, termines de ver Ujú. la película o la veas Sí, y empieces, y la idea es que entreguen mañana al finalizar la clase, porque digamos que yo tengo, mañana es la última clase de la semana, ¿no? sí, señora. Entonces la idea es que Ujú. hagamos un taller por semana, de la cual entonces yo voy a sacarles 4 notas para que me lo entreguen mañana. Listo. Entonces sería el ensayo de la película Sería el ensayo de y la leer el película capítulo de y leer el sujetos. capítulo, el capítulo 2. Ujú. Se los envié ayer, que es Listo. sobre sujetos, Ujú. básicamente de lo que hablas precisamente de esto. Entonces yo voy a escribir en el chat para que Ingrid vea pues como las tareas, a ver si puede, pues Ujú. está enferma, pero pues para que lo tenga más o menos en la cabeza. Y mañana pues si ella no está, igual yo termino la clase de sujetos porque pues realmente sí tengo que andar un poquito rápido con los temas. Como te decía, lo que yo dicto en un semestre lo tengo que dictar en un mes, entonces Sí, es bastante. sí, eso es No sé si hay harto. preguntas, comentarios. No, profe, más bien yo me voy a poner a actualizar, o sea, no actualizar, sino a pasar bien mis apuntes. Ahí voy uniendo lo que leí de la introducción del capítulo 1, yo lo voy a terminar de leer y ahí está como en el marco de lo primero que dijiste, lo que dice la introducción. Me parece Y súper realmente yo interesante. te digo, Mm, la mayoría de cosas están, o sea, yo me baso mucho para la clase en el texto de Heidegger, también ujú, en el otro que les envío, sobre sí, todo para complejizar un poquito como los debates y bueno, ujú. casos y ejemplos. Pero digamos que Heidegger es que es muy claro, cierto que, o sea, se entiende bien y el tema, hay muchos manuales que el tema es extremadamente complejo, lo hacen demasiado complejo y a mí me parece que el texto de Heidegger en sí es como muy claro. Sí, señoras, claro, chévere para leer. Sí.
Bueno, Nasli, entonces, pues nada, esas son las tareas para que puedas hacer en la mañana de hoy. Entonces, pues nada, muchas gracias. Profe, ¿cómo hacemos para el link de la película? Es que cuando se me lo envió, yo le di clic y se reprodujo, ¿sí? Sí, Pero como cerré todo porque me empezó como a molestar, ya no lo tengo. espérame, Se me lo comparte otra vez por aquí claro que sí, y acá, por acá sí lo puedo guardar. ¿En el chat o por el WhatsApp? Por el chat, ¿no? Por el chat. Espera, Acá sí lo puedo copiar y pegar, es que el computador estaba como un loco. Yo espérame. por eso también me pasé al celular. Creo Sí, que no, yo me me pasé funciona. al celular, luego al computador, es que toca todas las formas. Dame un segundo. Ya, espérame, ya estoy cargando otra vez el link. Listo, ahí va. Es súper bonita, dura 2 horas, la película 2 horas, 6 minutos. Entonces, pues creo que si te pones a verla ahorita, tendrías incluso tiempo para escribir las 3 hojitas que les pedí. Sí, Nasli, perfecto. Ya. Sí, 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 es que lo estaba copiando ok. y ahora sí ya lo tengo Y clarísimo. No, ya mismo me voy a poner a eso, y a abre verla también. completa. Ah, pues de hecho, si se la puedes enviar a Ingrid, también te lo agradezco. Sí, ya lo pegué, fue en WhatsApp. Ahí nos queda para compartirlo entre las dos. Bueno, entonces, pues nada, ¿Listo? muchas gracias, Nasli. A ti, profe. Yo mañana también te vuelvo a enviar el link. ¿Me acuerdas? Porque se me olvida que tú no tienes acceso directo como hoy. Y yo te mando el link mañana directo para que te puedas conectar. Listo. ¿Qué te han dicho de la Igual, facultad? no, ayer me pusieron a correr porque yo no había podido ni pagar ni nada porque tenía la plataforma Caída. caída. ¿Te paso una toalla? Entonces yo pude pagar a las 3 de la tarde. Ok. O sea, me hicieron correr. Les tocó enviarme en el recibo porque la plataforma mía no me sirve. O sea que tú ya apareces en lista Entonces, o todavía no. no, no, la plataforma no sirve. Ellos me hicieron un recibo como improvisado ahí con otros conceptos de pago, mejor dicho, porque no me han podido habilitar. No sé qué pasa con mi plataforma, porque nosotras en la noche vemos otra clase, profe, Ok. de 6 a 10 y a esa también tocó que me enviaran el link para poderme conectar. Ok. Entonces ahorita me toca llamar antes del mediodía a ver si ya solucionaron o cómo quedo. Bueno, bueno, mija, No, entonces, yo estoy súper pendiente. Cuando apenas sepa que ya estoy habilitada, yo te aviso y ya sobre queda todo todo más fácil. me angustia es por la nota, ¿no? Igual si acaso Sí, no reporto eso a Secretaría Académica para que tengas tu nota, pues, de acuerdo a la clase, ¿vale? bueno, sí, señora. Sí, porque digamos el otro profesor anoche dejó un trabajo también para hoy y yo no lo puedo subir. Claro, Me toca enviárselo al correo. O sea, soy la niña diferente. está bien, no pasa Entonces, nada. sí. Entonces él también me dijo, te recomiendo porque para lo que vamos a hacer todo es en el campus y pues a ti te va a tocar por correo y yo, bueno, entonces estoy Yo, súper pendiente de eso, profe. yo uso el campus virtual para subir material, pero realmente a mí me gusta más que me manden todo al correo porque a veces yo no sé por qué ese campus virtual se vuelve loco. Entonces sí prefiero como que al correo es mejor. Entonces no te preocupes por eso. Bueno, Vale, profe. entonces Listo, que quedamos así. gracias. A Sí, ti. señor. Gracias. Bueno, chao, profe. Que estés bien. Buen día. Bueno, bueno, igualmente, chao. No sé por qué no me puedo salir. Mm.